Buenos días, buenas tardes hermanos, que gracias a Dios podemos estar otra vez juntos a través de este medio, otra vez para hacer un comentario sencillo, pero espero que sea beneficioso de este pasaje que nos toca hoy compartir. Estamos hablando de 1 Corintios 7, 17 al 24. Gracias a varios hermanos que me han hecho comentarios sobre las clases anteriores, mi hermano Pierre, el hermano Frank también siempre en la iglesia me comenta favorablemente del estudio. Gracias por esas palabras. Realmente la gloria sea para el Señor. Él recibe toda la honra y toda la gloria. Somos instrumentos en sus manos para que Él los quiera usar. Quiero hacer un anuncio antes de continuar, y es que muy pronto vamos a comenzar ya las clases otra vez presenciales en la iglesia. Yo voy a seguir haciendo estas grabaciones porque hay mucha gente que las usa para mandarlas a otras personas que las están mirando fuera de los Estados Unidos, que también les ayuda. Así que lo único que no he decidido es si voy a grabar directamente en la iglesia mientras doy la clase o lo voy a hacer todavía aquí en la casa con estas maneras que tengo de hacerlo. Eso no lo he decidido, para ser sincero. Quizás pruebe un tiempo en la iglesia a ver cómo salen. Y si no sale muy bien la grabación desde allá, lo continuaré haciendo aquí. Pero no vamos a detener los estudios a través de la página de la iglesia. Así que de alguna u otra manera lo vamos a seguir haciendo. Así que vamos a comenzar pronto en la iglesia otra vez las clases presenciales. Y también lo vamos a hacer grabadas. Así que, repito, no he decidido si lo grabaré aquí o lo grabaré allá, pero lo vamos a seguir haciendo. Bien, vamos adelante. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo, darle gracias a Dios por los hermanos que siguen pendientes de la grabación y que el Señor la siga usando. ¿Hasta cuándo lo va a usar? Lo va a usar, no sé. Todo está en manos del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios 7, 17 al 24, que es la parte que nos toca hoy. No es tan larga y es bastante específica, bastante concreta, pero para mí tiene algunas enseñanzas también muy claras y espero que para ustedes también en todo lo que vamos a hacer. Recuerden que estamos hablando para un grupo muy diverso de personas, igual como lo hacía Pablo en su época, a un grupo muy diverso. No estamos dando unas directrices entre blanco y negro, porque no creo que la Biblia da muchas directrices, aunque sí las tiene, pero no todas son blanco y negro, sí o no. Pero cada quien debe escuchar la palabra y oír del Señor y el Espíritu Santo que está en el corazón de cada creyente y seguir su voluntad. Vamos a orar, luego hacemos la lectura y vamos a una explicación concreta de estas cosas. Dice, vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos y reconocer que toda dádiva y don perfecto viene de tu mano. Si algo tenemos, Señor, es porque tú nos lo has dado. Si algo poseemos, es porque viene de tu mano, Señor. Y nada es nuestro. Gracias por lo que nos has dado, gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias por la bendición de conocerte, gracias por las palabras aún de cada hermano que la expresa y gracias porque toda la honra y la gloria es tuya. Señor, somos tus manos, somos instrumentos en tus manos, vasos que tú nos llenas para hacer una obra que te agrade a ti, Señor, y agrade a las personas. Bendice este tiempo, dirígenos a toda verdad, usa tu palabra una vez como tu promesa está sobre ella, de que nunca regresa vacía. Y cada hermano y hermana que está viendo este video en su casa o en un lugar de trabajo, donde esté, Señor, que tú le estés usando y usando estas palabras para su edificación. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo en 1 Corintios 7, 17 al 24. Dice así la palabra del Señor. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Pero nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala.
Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo que el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, que no se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Bien sencilla la lectura de hoy, pero para mí tiene buena enseñanza. Vemos que Pablo está haciendo ese resumen ahora de las cosas que le escribieron, como ya dije la semana pasada, y está haciendo prácticamente un resumen por adelantado de todo el argumento que él viene realizando. Y ese resumen lo va a hacer aplicando prácticamente dos situaciones muy parecidas. La primera situación y la idea principal, desde el que ya comenzó, desde el verso 17, luego hace otro énfasis en la mitad, prácticamente en el 20, y el 24 hace un final de toda esa explicación. Y se puede resumir diciendo: no te precipites a cambiar las circunstancias o las formas externas de tu vida por el hecho de que ahora has llegado a ser un convertido a Cristo Jesús. Repito el resumen de lo que él está diciendo. No te precipites a hacer grandes cambios a las circunstancias externas de tu vida por el hecho de haberte convertido ahora a Cristo. Esa expresión que él usa ahí al principio, en el verso 17, vivir conforme, significa que andabas por, o la condición que el Señor te asignó cuando viniste prácticamente a Él. Tiene que ver con cualquier circunstancia. Eres casado, eres soltero, tienes una condición económica X o la otra, o cualquier tipo de condición que te ha tocado vivir. No te precipites a hacer cambios por el hecho. Cambios externos, está diciendo Pablo básicamente. Cambios externos a la condición en la cual te llamó. Cuando él se refiere a la que Dios te ha llamado, más bien se puede entender así como Dios te llamó, así en la condición que estaba. Dios te llamó en esa condición, no te precipites a hacer cambios. Por supuesto, el énfasis es que nuestro estado cuando Cristo nos llamó, debemos funcionar fielmente a lo que Él nos llamó sin pretender cambios inmediatos. Y hace esas dos ilustraciones muy interesantes. La primera ilustración, 18 y 19, tiene que ver con la circuncisión y con la incircuncisión. Recuerden, como leímos y estudiamos desde el pasado libro de Hechos, cuando leímos el capítulo 15, verso 1, los judaizantes querían formar o presionar o forzar a los creyentes gentiles a que se circuncidaran. Mientras, por otro lado, muchos judíos cristianos, como ahora estaban envueltos en ese nuevo mundo greco-romano, de esas dos culturas que se estaban mezclando y querían ser aceptados por esos grupos, ellos se sometían a una circuncisión sencilla, por cierto, para parecer que no estuvieran circuncidados, especialmente porque usaban en aquella costumbre hacer aquellos famosos baños romanos donde los hombres se bañaban prácticamente sin ropa, y ahí se daban cuenta unos con otros quienes eran circuncidados, y los judíos circuncidados se hacían una pequeña operación para no parecerlo. Así que, bueno, eso lo leímos allá en Hechos 15, 1 al 21 y todo este tipo de cosas que pasaron. Y claramente aquí Pablo está comparando, por cierto, voy a leerlo, la circuncisión o ese equivalente nuevo testamentario a la circuncisión, que es la salvación simbolizada ahora en el bautismo. Y es interesante leerlo. Vamos un momento a Gálatas 2, libro de Gálatas, capítulo 2, los versos 11 al 15. Es interesante leerlo como Pablo, Gálatas capítulo 2, versos 11 al 15. Es interesante ver cómo Pablo hace ese énfasis, 11 en adelante. Perdón, quizás sea Colosenses. Le escribí mal aquí en el cuaderno, yo creo. Filipenses, vamos a mirar en Colosenses un momento. Disculpen la molestia, pero no se preocupen. Estamos todos aprendiendo juntos. Gálatas, sí, correcto. Es Colosenses capítulo 2, versos 11 al 15. Disculpen la corrección. Colosenses capítulo 2, versos 11 al 15. Repito, ese cambio o ese equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento, Pablo lo compara ahora en Colosenses con el bautismo.
Colosenses capítulo 2, versos 11. Dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios le dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Bien, ese de Colosenses 2, 11 al 15, es un verso muy interesante porque nos da la idea que Pablo está comparando ahora el bautismo como esa señal que antiguamente era la circuncisión, la está señalando ahora en esta nueva etapa ya no de la ley, sino de la gracia, ya no del cumplimiento de normas, sino a través de la gracia de Cristo Jesús en la cruz, mostrada por Dios, es ahora el bautismo, esa señal. Para los cristianos, esa idea de cumplir los mandamientos que da ahí en el verso 19 que leímos en 1 Corintios, capítulo 7, por supuesto que no tiene que ver con la ley mosaica, todos aquellos versículos 613 preceptos de la ley mosaica. Ahora lo que se está haciendo el énfasis, como lo hace según de Timoteo 3:16, ya no lo es tan importante, pero se refiere a la aplicación de las leyes de una manera nueva, que es a través de la obra de Cristo Jesús. Repito el verso que dije, 2 de Timoteo 3:16. Yo sé que la hermana Gladys siempre me señala que debo repetir los versículos, 2 de Timoteo 3:16, para que ella pueda copiarlos y luego, por supuesto, leerlos. Gracias, hermana Gladys, por esa énfasis que usted siempre me está haciendo. Repito, no tiene que ver con el cumplimiento de la ley mosaica, sino más bien con el cumplimiento de la obediencia a la palabra a través de la obra que Cristo hizo y sus apóstoles también enseñaron. Luego en el verso 21 al 23 nos da esa segunda ilustración de permanecer como está, ya no usando la circuncisión, sino usando el contraste entre la experiencia de la esclavitud y la experiencia de ser libres o libertos, como lo decían los romanos en aquel tiempo. Claramente Pablo está definiendo que ninguno de los dos estados, el ser esclavo o el ser libre, hace el servir a Cristo más o menos difícil el uno al otro. Simplemente el énfasis muy interesante es que los esclavos en Cristo son libres y los libertos o los libres en Cristo son esclavos. Y eso es difícil para ellos de entender, pero es lo que está diciendo Cristo. Uno está libre porque ahora vive en Cristo y el otro está esclavo porque ahora es esclavo de Cristo. Y señala, por supuesto, también Pablo en ese pasaje que leímos, que si el esclavo físicamente tiene la oportunidad de ser libre, hágalo, aproveche esa oportunidad y hágase libre. La esclavitud, por supuesto, física o aún la emocional, es opresión y sin duda que no es bien vista por Dios. Nadie debe ser dueño de otra persona físicamente, ni emocionalmente, ningún otro tipo. Ahora, debemos recordar que la esclavitud en aquel tiempo, no estoy diciendo que no había amos malos, pero no era la misma esclavitud que se conoció después en el siglo XIX, XVIII y XIX, a un principio del XX, en los Estados Unidos y en otros países también de América, ¿verdad? Que había amos crueles en aquel tiempo, por siempre lo había. Otros, en cambio, tenían amos muy buenos que podían vivir como siervos privilegiados dentro de esa casa. Especialmente en Europa se acostumbró mucho esto. Había maestros, había artistas, había comerciantes que prácticamente eran esclavos de esas personas, pero no querían liberarse porque vivían bien ahí de esa manera. Hasta podían comprar su libertad. Recuerden que a veces la esclavitud se llegaba con un acuerdo también por cuestiones de deudas que se podían pagar a través de la esclavitud. Se sentían seguros con sus amos y prácticamente podían servirles
sin ningún tipo de opresión, pero por supuesto la esclavitud física, recordemos leyendo en Filemón, versículos 10 al 16, donde Pablo trata eso también, de cómo él, por supuesto, si puedes ser libre, libértate porque no es la forma adecuada de vivir. Pero claramente Pablo dice en el 23, y lo voy a repetir en ese verso que leímos también, del 7, si puedes ser libre, por supuesto, hágase libre. Y podemos leerlo otra vez, repito, en el verso 23. Ustedes fueron comprados por precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Pablo está hablando tanto de la esclavitud física como cualquier otro tipo de esclavitud. No se vuelvan esclavos de nadie, sean libres. Pablo, repito, es flexible como buen pastor que es, sabiendo que está tratando de gente muy diferente entre sí. Él es bastante flexible, él no quiere poner las cosas blanco y negro, pero sí quiere hacer un énfasis muy claro, no dando valor a ningún grupo social, valor uno sobre otro. No les da ese valor, sino el valor esencial. Todos debemos ser libres en Cristo. Y el esclavo debe ser libre en Cristo, y aún el que es libre se esclaviza o se hace esclavo de Cristo también. Aún cuando él dice busca la libertad, por supuesto indica que no es nada absoluto. No hace una defensa de la esclavitud, mucho menos a través de la violencia. No busquen cambiar drásticamente. Las circunstancias externas no son la clave para agradar a Dios. Si eres esclavo, dice Pablo, sirve al Señor en esa posición. Si puedes ser libre, búscala sin duda, pero si eres libre, sigue sirviendo al Señor en esa posición, ahora es como esclavo de Cristo. Recuerde que Pablo en este caso de la circuncisión y la no circuncisión aparentemente podía aplicarla para las dos maneras. Recuerden que ya en Hechos estudiamos cuando mandó a circuncidar a Timoteo con un propósito mayor. ¿Cuál fue el propósito mayor? Servir, que Timoteo pudiera servir entre los judíos en el ministerio cristiano. Pero cuando los judaizantes querían venir a poner la circuncisión como un requisito para la salvación, Pablo se opone firmemente diciendo que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Pueden leerlo, ya les dije, en Hechos 15, como les dije, y también en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Repito la cita, Hechos 15, 1 en adelante, y Gálatas 2, capítulo 2, versos 11 al 14. Pero claramente esto era difícil para un judío entenderlo, como que no tenía que circuncidarse para ser salvo. Pero Pablo está muy lejos de ser judaizante. Pablo está muy lejos de querer convertir a los gentiles en judíos para ser salvos. Sabe que la salvación no depende de ningún asunto externo, ni ninguna señal externa, sino que depende de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Y así debemos entenderlo también hoy. No hacer tanto énfasis en la parte eterna, pero Pablo quiere enfatizar que es la dirección del Espíritu Santo la que da la dirección a nuestra vida para darnos, para señalarnos el camino, no la letra muerta de la ley impuesta para todos nosotros. Hay un verso ahí en 2 de Corintios que vamos a leer las próximas semanas cuando entremos a 2 de Corintios, pero voy a leerlo ahora. 2 de Corintios capítulo 3, versos 6 al 18. Bueno, no lo voy a leer porque es bastante largo, pero ustedes pueden leer lo que es toda la gloria del nuevo pacto, que Pablo hace ese énfasis muy especial. Repito la cita, 2 de Corintios 3, 6 al 18. Pero ahí en el verso 21 que ya leímos, Pablo deja ver esa lista, ¿verdad? Dice en el 21, lo leo para ustedes: ¿eres esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovecha. Pablo lo anima a hacerlo, lo anima a progresar, lo anima a seguir adelante. Por supuesto, no es que está apoyando la esclavitud, pero no quiere que la esclavitud se use como un pretexto para no servir al Señor. Recordemos que tenemos bastantes historias en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron que vivir una vida difícil y sin embargo en esa condición sirvieron al Señor. Aquellos quizás que apoyan la esclavitud se pueden afincar en este tipo de cosas, pero no es tal cosa. Lo que sí Pablo
está muy claro y quiere hacer un énfasis, es que se sirve al Señor en la condición que esté. Casado o soltero, esclavo o libre, pobre o rico, en cualquier condición que Dios te ha llamado, Él te ha dado la oportunidad de servir al Señor. No tengo que hacer un cambio externo de ningún tipo para que haya oportunidad de servir al Señor. Para Pablo, lo importante es el reino del Señor, no la condición en que tú estás viviendo. No te está diciendo que te quedes en la condición que estás viviendo, porque te dice, si eres esclavo, procura la libertad, si lo puedes hacer. Pero lo que él sí quiere es mostrar que el cristianismo tiene que ver con una cultura distinta, o lo que se ha llamado una contracultura, dentro de una cultura que no acepta el cristianismo. No está diciendo desafiamos directamente al Estado, sino que vivamos de una manera tan ejemplar, con estilos de vida tan ejemplares y distintos ante el mundo que está observando. Por eso las enseñanzas de Jesús son así. Alguien te pide llevar la carga por 1 milla, llévasela por 2. Por eso el cristianismo es contracultura. Porque si antes te decían que era obligatorio que llevaras la carga 1 milla, Cristo dice, llévasela por 2. Y con tu ejemplo, muéstrale lo que tú estás haciendo con tu nueva vida. Con tu nueva vida. Pero siembra esa semilla, la semilla que creció hasta chocar con la opresión. Y por eso la mayoría de los movimientos libertarios contra la esclavitud en el mundo se han originado con hombres con pensamientos y con creencias cristianas. Porque por supuesto el cristianismo está en contra de cualquier tipo de opresión, sea física, sea emocional, sea de cualquier tipo. Y repito, el cristianismo, Cristo es una alternativa para esas cosas. Pero Pablo está dejando muy claro que tu condición, disculpen ustedes, tu condición no te obliga o no te impide servir al Señor. Pues repito, muchos movimientos abolicionistas que ha tenido el mundo han encontrado fuerza en los cristianos y en cristianos que creían estas cosas. La Biblia no es específicamente una Biblia anti-esclavitud, pero sí es una Biblia que explica claramente que cualquier maltrato a otros es pecado y es maldad. La libertad espiritual en la mente, no tanto en la libertad física, es lo que realmente está buscando. Pueden leer todas esas citas que les estoy dando, también otras más, 2 Corintios 4:17, Romanos 8:18. Repito la cita, 2 Corintios 4:17 y Romanos 8:18. Pero, otra vez, no es tu condición física externa lo que te debe impedir recibir a Cristo. Servir al Señor. Fuiste llamado como esclavo, sirve como esclavo. Fuiste llamado como casado, sirve como casado. Fuiste llamado como soltero, sirve como soltero. No significa que como soltero no puedas casarte en el futuro. Ni significa que por ser esclavo, por supuesto que estás llamado a ser esclavo toda la vida. Puedes buscar la libertad si tú la quieres tener. Pero el llamado de Dios es lo importante. No es la circuncisión, no es estar casado, no es estar soltero, no es ser rico ni ser pobre. No importa dónde estás o cómo estoy. Lo importante es que sirvas al Señor tal y como Él te ha llamado a hacerlo. Esta es la clave que está diciendo Pablo. No está diciendo que no te cases o que te mantengas soltero, ni que eres esclavo, ni que no seas esclavo. Está diciendo, sirve al Señor donde Él te ha puesto, como Él te ha puesto, y Él te va a llevar adelante. Sin duda que Pablo no está apoyando una cultura imperante de la esclavitud, sin duda que no lo hace así. Pero sí presentó el Evangelio y la vida cristiana como esa contracultura que se debe vivir aún en medio de una cultura que se opone a ella. Repito, por eso las enseñanzas de Cristo fueron tan exigentes, tan claves y chocaron con la cultura de aquel tiempo. Alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. No es fácil en un mundo como hoy. Hoy en día, por supuesto que somos muy individualistas y la mayoría de las personas no están nunca contentas con lo que tienen, ¿verdad? Con lo que poseen. Y siempre están tratando de buscar más poder, más dinero, más influencia, más de todo. Pero recuerden, Pablo te llama a servir al Señor como estás, donde Dios te llamó
así lo hace. Por supuesto, esta cultura, como resultado de ello, nos produce individuos superficiales, individuos fugaces, con planes fugaces, con valores mundanos que no tienen ningún valor. Dios te llama a valores más espirituales. Sobre todo porque no se dan cuenta que alcanzar esos valores materiales, sobre todo cuando es en contra de otras personas que están sufriendo para yo conseguir mis valores, entonces sí importa esa condición que estoy ganándome, porque estoy oprimiendo a otros para eso. Por eso en el verso 21 nos llama a no ser pasivo. Nos dice, reacciona, puedes seguir adelante, mejora si tu posición si la puedes mejorar, pero no que no sea en detrimento o en contra de otras personas que también quieren hacerlo. Siempre y cuando no cueste a otras personas o creamos que esos cambios que tenemos nos van a dar la felicidad. La felicidad no depende ni de mi posición social, ni de mi posición casado, soltero o esclavo o libre. Mi libertad depende de lo que el Señor me ha dado y de cómo el Señor me ha conseguido y el servicio que yo prestar para Él. Por supuesto, estamos hablando siempre y cuando que sean trabajos, especialmente en la parte económica, trabajos que se pueden practicar de una manera honorable. No voy a decir que el trabajo uno u otro, pero sin duda que hay trabajos que un cristiano no debería practicar. Por ejemplo, la prostitución o el tráfico de drogas o la extorsión o el crimen organizado. Son trabajos que el cristiano no debería participar, ni debería lograr su libertad financiera a través de ellos. Hay algunos trabajos que quizás deberíamos dejar cierta libertad que se practiquen, pero por supuesto que siempre y cuando otra vez no vaya en detrimento o en contra de las otras personas. Debemos aprender como cristianos a ayudar a libertar a otras personas de cualquier tipo de opresión, sin olvidar que el Evangelio de Cristo no es de este mundo. Recuerden una cosa, por eso Cristo hace ese énfasis tan claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo. En el mundo vamos a tener los problemas que siempre enfrentamos. Cristo nos ha llamado a entender que nuestro llamado es más alto, que este mundo es temporal, que este mundo es perecedero. Y yo diría que ahí es un error grave que algunas teologías de liberación han enfatizado, creyendo que el reino se puede traer para este mundo. Y es difícil, aquí en este mundo siempre va a haber oprimidos y opresores y gente luchando unas contra de otras. Y después que los oprimidos suben a la parte de arriba, se vuelven opresores de los que están abajo. Y es la historia de esta civilización. Es un error entonces caer en ese tipo de extremos que invalidan, que invalidan sus propósitos. Pero no significa que luchar por la libertad o por el desarrollo de un pueblo, el desarrollo de una nación, por supuesto que no dice que no sea bueno. Hoy en día especialmente se viven quizás diferentes tipos de esclavitud, diferentes tipos, en especial después de esta película, que la recomiendo por cierto si usted no la ha visto, que es Sonido de Libertad o Sound of Freedom, como se llama en inglés, que es interesantísimo ver el grado de esclavitud en prostitución y abuso infantil que existe en el mundo. Lamentablemente, prácticamente en la puerta de nuestras ciudades, de nuestros hogares, se vive ese tipo de cosas. Pero hay mucha gente hoy esclava de alcohol, de droga, de sexo, de religiones falsas, y que tienen muchas garras como que atrapar a la gente, y esto se deja ver. Sin duda que el valor aquí está en ese verso 23 que ya leí. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. La Biblia llama a cristianos a reconocer que su libertad en Cristo es más importante que su posición económica o su posición social o su posición si es casado o soltero o cualquier posición. Ustedes han sido comprados por un precio. Y un precio muy alto, por cierto, le costó la sangre de Jesucristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Por eso es tan importante que entendamos esta verdad. No se vuelvan esclavos de nadie. Yo sé que también hoy en día hay gobiernos quizás opresores que mantienen a sus poblaciones bajo estructuras económicas injustas. No olviden, todos necesitamos la libertad espiritual en Cristo Jesús. Física y espiritualmente. No tenemos por qué vivir oprimidos u oprimiéndonos unos a otros.
debemos actuar con la libertad que Cristo nos llamó a actuar. Que esto tiene un costo, sí es cierto, hermano. Este tipo de cosas van a tener un costo. No solamente un costo económico, un costo social también. O como a muchos otros les ha tocado también un costo de vida. El luchar por estas cosas, el luchar por este tipo de libertades o creer en esta libertad tiene un costo en este mundo. Va a haber violencia, va a haber maldad. Pero recuerden, Dios nos ha llamado a todos nosotros a vivir en paz, como lo leímos hace poco ahí mismo en su palabra. Entonces, tenemos una posición de Pablo muy clara. Donde Dios te llamó, ahí sirve. Si tienes que hacer algún cambio, hazlo, aunque no tiene que ser drástico. Pero hazlo si puedes progresar. Ese progreso no debe lograrse en contra de la desdicha de otros. No, dice Pablo, no debe hacerse eso. Debes progresar por tu propia forma de hacer las cosas, por tu propio esfuerzo, no en detrimento o aplastando a otros. Debes hacerlo. Pero recordemos, la libertad en Cristo, más que la libertad física, económica, es una libertad espiritual que Dios nos ha llamado a hacerlo. Es difícil hablar de este tema en un mundo donde la opresión es tan dura hoy en día. Todo cristiano está llamado a luchar en contra de cualquier tipo de opresión, especialmente la opresión espiritual. Hoy hay religiones falsas que oprimen al pueblo, gobiernos que oprimen al pueblo. Podemos luchar contra eso, pero sabiendo que la mayor libertad es en Cristo Jesús. Y ahí, como Dios nos llamó, ahí podemos ser libres, ahí podemos demostrar. Tenemos la Biblia llena de hombres y mujeres que viviendo en momentos difíciles supieron enfrentar la libertad en Cristo Jesús, supieron manejarla y Dios les premió. No solamente en el momento de su vida, como la historia de los Antiguos Testamentos, pero otros sencillamente con la corona de justicia. Y esa es la promesa grande del Señor. Tenemos una solución, sabemos el final de la historia y Dios triunfa. Dios triunfa y no se equivoca. Gracias, hermano, por este tiempo. Espero que haya sido de edificación. Vamos a seguir estudiando Corintios. No es fácil estudiar Corintios. No es fácil manejar con tantas nuevas ideas que Pablo está manejando. Hoy en día la iglesia no ha cambiado absolutamente nada, pero sabemos que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Dios les bendiga ricamente. Gracias por su tiempo. Cualquier comentario pueden hacerlo. Gracias por seguir viendo los videos. Gracias por mandarlo a otras personas. Espero que sea de bendición hasta que el Señor nos llame a su presencia. Dios les bendiga ricamente. Gracias. Padre, qué bueno es saber que en ti tenemos la libertad. La única libertad valedera, Señor, que es la libertad en ti. Tú nos has dado libertad del pecado. Libertad de la opresión del maligno, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a manejarnos en este mundo que se caracteriza por la opresión, a manejarlos dentro de esos principios de libertad, reconociendo que la mayor libertad la puedes dar tú, Señor. Ayuda a los hermanos que están quizás viviendo en momentos difíciles, económicos, de salud, de lucha en sus trabajos, pero Señor, haznos ver que siempre la victoria es tuya. Y si la victoria es tuya, Señor, tú la has prometido también para nosotros. Que la victoria no es del enemigo, no es de los malos, que la victoria es tuya. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima.